Con respecto al apartado 2 y 3, el dolor miofacial orofacial y el dolor en la articulación temporomandibular, vamos a entender que en este curso vamos a estudiar el criterio diagnóstico para desórdenes temporomandibulares e incluso la idea es tener una práctica en grupos pequeños para que ustedes aprendan a hacer una adecuada evaluación temporomandibular, palpación de músculos masticatorios de articulación temporomandibular y puedan dar un diagnóstico basado en el criterio diagnóstico para desórdenes temporomandibulares, el cual viene a ser el fundamento para el punto 2 y 3. La única diferencia es ya tenemos los diagnósticos para TMD o Temporomandibular Disorders o desórdenes temporomandibulares, de los cuales se derivan mialgia, dolor miofacial, cefalea por desórdenes temporomandibulares, artralgia de articulación temporomandibular, que es lo que llamamos los desórdenes dolorosos, junto con los desórdenes del complejo cóndilo-disco, en donde vamos a tener desplazamiento del disco con reducción con limitación de apertura, con reducción sin limitación de apertura o desplazamiento del disco sin reducción. En esta parte no nos vamos a detener mucho porque ustedes estudiarán conmigo la manera en donde vamos a operacionalizar este criterio diagnóstico para que ustedes puedan darle al diagnóstico al paciente en caso de que se presente una historia de dolor que los lleve a pensar que estamos en presencia de dolor muscular o dolor articular. Mialgia es generalmente el tipo de dolor muscular agudo más común que vemos. Dolor miofacial, el tipo de dolor muscular crónico orofacial más común que vemos. De esto también se deriva el dolor miofacial referido, que es el tipo de dolor dental de origen no dental más común que ustedes van a ver en estos dibujos que vamos a ver probablemente más a fondo en la clase de desórdenes temporomandibulares. Ven cómo los músculos masticatorios pueden referir dolor a las piezas dentales y aunque ustedes no lo crean, muchas veces he recibido pacientes prácticamente sin piezas dentales y aún con dolor, ya que tenían un cuadro de dolor miofacial masticatorio crónico, que es el tipo de dolor más común que veo en mi consulta, ya sea hospitalaria como en práctica privada de dolor orofacial. Aquí también ejemplo del macetero, cómo puede referir dolor a las piezas dentales, el macetero superficial y profundo. La cefalea por desórdenes temporomandibulares se basa también en la historia, porque es prácticamente dolor miofacial masticatorio localizado en el músculo temporal que se agrava por función de los músculos masticatorios por movimientos mandibulares. Este criterio diagnóstico está también dentro de la clasificación internacional de cefaleas, lo que le da gran importancia a nuestra labor como odontólogos en el tratamiento de cefaleas. Artralgia de la articulación temporomandibular artralgia es un término genérico para hablar de dolor en la articulación. El criterio diagnóstico del 2020 le refuerza estos diagnósticos que ya conocíamos, más que todo la temporalidad, ya que vamos a hablar que el dolor miofacial puede ser agudo, crónico, que sea infrecuente, frecuente, muy frecuente y persistente. Infrecuente se habla de cuando el paciente lo tiene menos de 30 minutos al día, menos de 8 episodios por mes. El frecuente es donde ya tenemos más de 8 episodios por mes, de más de 30 minutos, el muy frecuente de prácticamente todo un día, más de 15 días al mes, y el persistente en donde el paciente prácticamente tiene este dolor incesante y puede ser referido o localizado, como estudiaremos posterior. Secundario a algún tipo de proceso infeccioso muscular, esto sería miositis. Secundario a una entesopatía, especialmente del tendón temporal, esto sería tendinitis. O secundario a espasmos musculares. Recuerden que estamos conociendo los términos, estamos introduciéndonos al mundo del dolor orofacial. Este es como su glosario del curso, su libro de consulta, porque vamos a ver uno por uno a fondo todos estos diagnósticos,
no todo el libro, no se preocupen, los más importantes para nuestra práctica clínica como odontólogos generales. La articulación temporomandibular va a presentar características similares: artralgia aguda, crónica con dolor referido localizado o atribuido a enfermedades sistémicas, así como puede haber dolor de articulación secundario a desplazamientos del disco articular, ya sea con o sin reducción, con bloqueo intermitente, enfermedades degenerativas de articulación o asociados a luxaciones o subluxaciones. Y esto lo vamos a profundizar más porque generalmente a todos los colegas se les confunde un desplazamiento del disco con una luxación o subluxación de la articulación, que son dos cosas muy distintas, y tenemos que entender que el disco se desplaza, la articulación se luxa o se subluxa, son dos cosas distintas. En el punto 4 vamos a hablar de dolor neuropático y ustedes van a tener una clase completa acerca de dolor neuropático, especialmente trigeminal, que más bien nosotros los odontólogos tenemos muchísima suerte de que no hayan más lesiones neuropáticas con la cantidad de bloqueos mandibulares, especialmente infiltraciones que ponemos todos los días. El más común y más conocido es la neuralgia del trigémino, que puede ser primaria o secundaria. La neuralgia del trigémino, en la mayoría de los casos, se cree que es asociada a una compresión a través de una de las ramas del nervio trigémino por la arteria cerebral superior, pero no necesariamente tenemos que tener una imagen de resonancia magnética de cerebro en donde haya una compresión para que se dé una neuralgia trigeminal. Se habla de que la neuralgia clásica va a tener esta compresión, mientras que la neuralgia idiopática no va a presentar ningún tipo de compresión. Más bien, la neuralgia clásica idiopática no va a presentar ningún tipo de compresión. La neuralgia secundaria va a estar asociada a algún tipo de compresión directa por una lesión ocupante a nivel central, puede estar asociada a esclerosis múltiple o algún tipo de trauma facial, pero ya aquí hablaríamos más de un tipo de neuralgia asociada a un trauma directo del nervio trigémino. Vamos a tener también estudiar lo que llamamos neuralgia herpética o dolor neuropático atribuido al herpes zóster, que en la zona trigeminal generalmente es de un diagnóstico bastante sencillo. Vamos a observar también dentro del criterio diagnóstico que se da un apartado para el dolor neuropático trigeminal postraumático, eso que tanto nos asusta, las parestesias, la alodinia en cirugía de terceras molares, la disestesia, las implicaciones médico-legales que tenga que ustedes se pongan a jugar con una tercera molar y el paciente termine con anestesia dolorosa. Todo esto lo vamos a estudiar también dentro del curso. La neuralgia glosofaringia, que es más común de lo que muchas personas se imaginan, es un trastorno neurálgico. Cuando hablamos de neuralgia hablamos de dolor paroxístico tipo eléctrico en la zona de inervación de ese par craneal sensitivo, con una duración de 2 a 5 minutos, cuando mucho. Y en este criterio diagnóstico son más estrictos, se habla de segundos a 2 minutos, aunque en la clínica uno ve que algunos pacientes tienen dolor hasta de 5 minutos paroxístico.